Universidad de Sevilla, doctor por la Universidad de Córdoba, máster en Representación y Diseño de Ingeniería y Arquitectura por la Universidad de Córdoba y máster en Catastro, Urbanismo y Valoración por la Universidad de Jaén. Ha sido profesor de la área de conocimiento de expresión gráfica y de construcciones arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena, profesor del título de experto en diseño avanzado, infoarquitectura e ideación compleja en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad San Jorge de Zaragoza y profesor invitado en las titulaciones de posgrado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Córdoba. Ha sido miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ostentando el cargo de experto en la materia designado por la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, como vocal de formación, cultura y apoyo técnico, además, a través de esta designación, responsable de la coordinación y edición de la revista Almenas. Cofundador del estudio de arquitectura EER, Arquitectos, en colaboración con su hermano gemelo, también arquitecto, el profesor doctor Antonio Esteban Rubio. Ha sido galardonado con diversos premios y distinciones en más de una docena de concursos de arquitectura de ámbito nacional e internacional, y algunas de sus obras han sido publicadas en revistas especializadas del sector. Desde el espacio académico, pero también desde la praxis de la actividad profesional, desarrolla una labor investigadora caracterizada por el desempeño de tareas multidisciplinarias. El Ayuntamiento de Jaén, con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Jaén, convocó el concurso de ideas para la estrategia de dinamización y recuperación urbana del conjunto histórico de Jaén, con 3 localizaciones: Circunvalación, Santa Catalina y Judería. Los proyectos ganadores se anexaron al malogrado Plan General de Ordenación Urbanística del año 2013 como objetivos y directrices para los 3 planes especiales que se habían de desarrollar. El proyecto, elegido para la Judería de Jaén, titulado Tras los muros, recuperación de huertos tradicionales, fue ideado por los arquitectos Jesús Estepa, que con nosotros, Antonio Estepa, su hermano gemelo, Rocío Lorita Rienda y José Alberto Obrero Villarreal. Jesús Estepa, como coautor de dicho proyecto, nos va a explicar inmediatamente esa idea, que aprovecho para manifestar que, aunque no se haya ejecutado, al menos todavía, alimenta nos fue de gran utilidad su formación por escrito y el hecho de que hubiera sido premiado, porque con ella hemos podido demostrar que la recuperación de los huertos tradicionales y musealización de los restos arqueológicos era posible, y de ello damos fe un equipo de arquitectos. Por ello, Jesús, gracias, porque a nosotros la verdad que ha sido una herramienta que nos ha sido válida, que creo que ya nada más que por eso merecía la pena, y sin más le paso la palabra para su intervención tras los modos de propuesta de intervención en el entorno de la Judería del Parque Histórico de Jaén. Bueno, no sé si se me escucha, que vengo un poco afónico hoy. En primer lugar, quiero dar las gracias a Rafael y a todos los que habéis venido aquí a escuchar esta pequeña intervención sobre un proyecto que, como comentaré ahora, reivindicamos para el casco histórico de Jaén y específicamente para su judería. Y a la presentación que ha hecho Rafael me gustaría a mí añadir un detalle importante, y es que, a pesar de que ahora las circunstancias de la vida y las exigencias laborales me han obligado a ya tener que dejar de vivir en Jaén, suelo venir con bastante frecuencia, pero quiero hacer el matiz de que yo nací en el barrio de la Magdalena y he estado ahí criado hasta los 16 años, con lo cual el conocimiento que tengo del ámbito, no solo de la judería, sino de todo el perímetro circundante, no es solo un conocimiento que se verse en lo analítico o en lo empírico o en lo que podamos conseguir de una revisión de estudio, ¿no?, sino propiamente de vivirla, de su idiosincrasia, de patear las calles, de jugar en ellas y de comprender toda la carga poética, cultural y por qué no, de ensalzamiento del alma y del espíritu que, por el hecho de vivir en el casco histórico de Jaén, uno tiene, y que te das cuenta cuando empiezas a salir del ámbito de esta provincia y del ámbito de esta ciudad y conversas
te relacionas con personas de otras localidades, de otras culturas, de otros países, y te das cuenta de que sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, pues uno en su día a día, por el hecho de estar viviendo en la Magdalena, en la Judería, pues tiene una carga de valor emocional y de valor cultural enorme. Y eso yo creo que Rafael, en su día a día y en su modo de ver cotidiano, pone en valor, y desde aquí pues hay que invitar a las instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas, que con incentivo económico y que con inversión deben de venir a comprender que deben de mantener que esto siga siendo así, y que en la apuesta de futuro, porque estamos ya en el siglo XXI, y obviamente el siglo XXI tiene que vivir acorde a los correlatos y a los condicionantes intrínsecos que ello lleva, tiene que apostar también por mantener el valor de todo el patrimonio y de todo lo heredado, ¿no?, que está en estos sitios. Entonces, en ese sentido, me siento como muy halagado de poder volver a explicar este proyecto. Es un proyecto ya antiguo, un proyecto, les voy a enseñar, lo voy a explicar como lo explicaría en cualquier ámbito, pues ámbito académico o en cualquier ámbito profesional, usando como herramienta el propio panel del concurso, donde no he querido sacar nada nuevo, nada ajeno a lo que en su día se enseñó, y que sirva muy bien para comprender lo que yo quería transmitir en este proyecto. A ver, es un sitio complejo. La Judería de Jaén, en general todo el casco histórico, lo saben todos los que en algún momento hayan tenido que intervenir aquí. Nosotros hemos podido trabajar mucho en distintos ámbitos del casco histórico, a colación de aquellos planes de vivienda y suelo que desarrollaban después programas de actuaciones puntuales como de infravivienda o de rehabilitación autonómica o singular, que en su momento patrocinaba EPSA, y que servían para reciclar y para volver a poner en su sitio a determinados elementos característicos del casco histórico. Y con esos trabajos uno comprendía la dificultad y la necesidad que tienen estos ámbitos de que se les mantengan sus características singulares. Entonces, aprovechando una oportunidad que brindaba el Ayuntamiento de Jaén y la Gerencia de Urbanismo en colaboración con el Colegio de Arquitectos, se convocaron una serie de concursos de distintos ámbitos o de distintas localizaciones en la ciudad de Jaén para la dinamización de la ciudad. Y una de ellas tuvimos la suerte de que fuera, o que se centrara en el ámbito de la nuez que delimita el perímetro de la Judería, que es de la que va desde toda esa circunvalación pequeñita que va desde Millán de Priego a la calle Martínez Molina como las dos arterias principales, y las dos secundarias transversales que van desde la calle San Andrés en sentido vertical, ¿no?, en el sentido de la orografía de la pendiente que tiene esta ciudad, y por otro lado pues la que discurre desde la calle Los Caños y el arroyo San Pedro hasta llegar a Millán de Priego, ¿vale? En todo ese ámbito hay espacios muy complejos, como está el famoso solar de la Pa3, la iglesia de San Andrés, el Callejón del Gato. Hay lugares muy singulares, pero que cada uno de ellos forma parte de la totalidad de un conjunto que había que mantener y que había que respetar y hacer comprender en su totalidad. Entonces, a propuesta de esto, lo que pretendimos fue recuperar una serie de principios y una serie de conceptos básicos basados en elementos muy primarios y muy sencillos que pudieran hacer plausible y que pudieran hacer real una intervención por parte de, pues lo que digo, pues tanto de administraciones públicas o propietarios de inversión privada, que de verdad pudiera de entender y poner en valor la verdadera esencia de este conjunto de ámbito multicultural, y donde desde luego el valor de los judíos pues tenía un valor significativo y un peso específico muy notable. Para ello nosotros lo que proponíamos era fundamentalmente 3 actuaciones muy básicas y como muy tontorronas, pero que a la vez eran como muy, llamémosle, evidentes, ¿no? La primera de ellas era mantener la tradición del valor de los espacios, de toda la jerarquización de espacios a través de la recuperación del parcelario. Este parcelario que, permítanme decirlo, por culpa, y lo digo así, del PEPRI, a lo largo de los años ha ido desapareciendo.
Lo decía Luis Verges ha hablado de este tema en muchísimos foros y en muchísimas ocasiones, la posibilidad de que determinados instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística permitan la agrupación de parcelas sin la distinción específica o sin la puesta en valor específica de su origen, ha llevado a que se pierda el parcelario, se pierda el valor del aspecto volumétrico de la edificación y de la arquitectura que sobre ese terreno, sobre esos trozos de suelo, se puede construir, ¿no? Y entonces, pues de aquellos lodos, estos fangos, y hoy día tenemos determinados volúmenes, determinadas edificaciones, determinadas construcciones que están totalmente fuera de escala dentro de ese segmento de ciudad, que para este caso es la judería. Entonces, lo que nosotros proponíamos como primer punto de partida era mantener el valor del trazado del parcelario. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues fundamentalmente con la creación de un elemento muy fácil, como muy sencillo, pero a la vez muy sutil y, ¿por qué no?, económico, con lo cual nos llevaba a un valor de realidad, que es crear todos esos muros blancos, encalados, de pequeña escala, que permiten delimitar y que permiten identificar la geometría y la cualidad espacial inherente a cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, esos muros nos ayudan a poder dentro recuperar esa faceta tan característica y bonita que tiene el tejido residencial, urbano residencial de las juderías, que son los jardines o los huertos, ¿no? Esos huertos que para el ámbito doméstico generaban un valor productivo de producción de hortalizas o producción de frutas que tenían un consumo interno propio, pero que también podían servir como para ayudar a producir cierto negocio o cierta actividad económica y empresarial en todo su ámbito. Entonces, con el cierre de estos muros que nosotros planteamos y que genera un valor perspectivo que ayuda a comprender bien los espacios intermedios entre las propiedades residenciales privadas, todo ese espacio urbano, proponíamos crear esos muros entre los cuales se vislumbraba o entre los cuales se podía comprender todos los pequeños huertos, todos los pequeños jardines que queremos volver a poner en valor. En la actualidad, los huertos y los jardines que quedan de la época judía son prácticamente testimoniales, quedan muy poquitos, ¿vale? Solamente estos que marcamos en color verde más fuerte, pero la idea era recuperar precisamente, y con la posibilidad del gran espacio que ofrece el APA 3, pues recuperar ese gran espacio público, ese gran espacio abierto que se incorpora a los que ya teníamos heredados del pasado para volver a conformar el valor, digamos, original del ámbito. Esos jardines nosotros los proponíamos equipar con distintas posibilidades. La primera posibilidad, como he dicho, es que propiamente sean simplemente un jardín del que disfrute simplemente el propietario de su casa. Ya está, pues como el que tiene, cuánta gente en estos tiempos de pandemia no hubiera querido tener un pequeño jardín, ¿no? Pues imagínense si hubieran estado en valor y hubieran estado en carga, lo bueno que habría hecho para la sociedad, ¿no? En otras ocasiones podrían haber sido simplemente, pues como digo, huertos que generen ese valor de consumo interno doméstico o de también actividad productiva, mercantil y empresarial para el ámbito. Y, por otro lado, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues plegar esas plataformas, esos elementos horizontales de suelo para que esas alfombras vegetales de alguna forma puedan servir para cubrir la gran cantidad de medianeras expuestas que ahora mismo tiene el casco histórico. Hay una gran cantidad de paredones enormes de, como he dicho, de 3, 4, incluso 5 pisos por algunos castilletes que se permiten con el planeamiento urbanístico, que ahora mismo son inertes, que no solamente son inertes, sino que son agresivos y hay que intentar evitar. Entonces, la creación de esos jardines verticales o incluso yendo un punto más allá, nosotros proponíamos la creación de unas estructuras, pequeñas estructuras de aluminio o de acero, que pudieran servir para crear plataformas a distintos niveles, para generar también huertos colgantes o huertos flotantes a nivel, pues no solamente ya nos permite tapizar y rearmar esas medianeras que ahora mismo son, como he dicho, muy agresivas, sino que del defecto hacer virtud y de ese problema generar una potencialidad para el casco, ¿vale?
Entonces, pues nosotros imaginábamos estas dos posibilidades, simplemente pues, unos jardines que tamizan, que visten y que ayudan a mejorar la visión del casco para resolver el problema, y por otro lado esa estructura que de forma efímera, que de forma, llegado el caso, desmontable, porque si en algún momento un solar o un equipamiento tiene que generar un resultado, un producto arquitectónico definitivo, se puedan recuperar sin generar ningún tipo de agresividad y sin hacer que se pierda ninguna potencialidad sobre el valor característico del suelo. Eran estructuras como muy sencillas, muy elementales y fáciles de desmontar. Fáciles de desmontar incluso, ¿por qué no? Si en algún momento no se quiere generar el huerto por las condiciones de cultivo o por las condiciones de propia explotación del lugar, pues se quita y ya está. Y no se genera el más mínimo daño arquitectónico al ambiente. Y en último lugar, la última faceta o el último punto que queríamos añadir al proyecto era el equipamiento. El equipamiento no en el sentido de uso, no en el sentido de creación de edificación o de edilicia arquitectónica, sino en el sentido de resolución de problemas. La propia geometría, la propia organización y las dimensiones del callejero imposibilitan en algunos lugares pues, cosas tan elementales como la accesibilidad de los bomberos ante determinadas situaciones de incendio, ¿no? Solamente desde la calle San Andrés o desde Millán de Priego hay lugares desde donde los bomberos podrían tener un acceso inmediato y un acceso muy directo a la extinción, ¿no? o a la solución de las necesidades que genere el fuego, ¿no? Entonces nosotros proponíamos la creación de una especie de monolitos en las que, por un lado, nos generasen la posibilidad de crear esa infraestructura. Esto se originaba a partir de un análisis de protección contra incendios, pero vemos que lo llevamos un poquito más allá, ¿no? Generar un elemento que de forma muy sutil, que de forma muy casi invisible, se pudiera colocar en los distintos jardines, en los distintos huertos, o incluso también en esquinas estratégicas que no generen un impacto emocional para la percepción del diario, en las que pudiéramos equipar de esa dotación a estos lugares, ¿no? Pues que son básicamente, son estos monolitos que se conectan a una red que genera la posibilidad de insuflar agua desde los puntos de acceso principal para que pudiéramos tener un acceso de extinción de incendios también en toda la totalidad del caserío de la Judería. Nos permiten también generar nueva infraestructura de agua, nueva infraestructura de electricidad, mejora de la iluminación y, por supuesto, la dotación de pequeños puntos wifi que vengan a ayudar a poner en valor a esto que decían en la ponencia anterior, del acceso a las características de comprensión y de entendimiento del lugar, ¿no? Y que, ¿por qué no?, llegado el caso, pudieran servir también para que determinadas familias que puedan vivir ahí puedan compartir dotaciones comunitarias. A lo mejor no es ninguna tontería que todas las personas que vivan en la red de la Judería dispongan de una wifi común, gratuita, de libre acceso. ¿Por qué no? Son ideas que planteábamos. En resumen, esto es un pequeño proyecto que, como he dicho, a coste muy asequible o de forma muy, llamémosle, económica, sin grandes inversiones, pero con una carga intelectual y con una carga emocional muy potente sobre el respeto del valor de la cultura judía en este segmento del casco histórico, quería incentivar que en la nueva redacción del planeamiento que se estaba haciendo en ese momento tuvieran esto en cuenta, y tuvieran en cuenta no solamente valores de intereses estratégicos globales de la ciudad, sino valores de intereses puntuales y de intereses culturales y específicos de determinados ámbitos, como era el caso de la Judería. Esto derivó al final en la generación de un plan general que por otros menesteres llegó a estar vigente muy poco tiempo y ahora mismo está desaparecido. Hemos vuelto otra vez al plan general que dio origen a este estudio, el Plan General del año 1996, y que nuevamente está en revisión y en estudio, ¿no? No sé si, estoy un poco perdido, no sé si finalmente se sigue estudiando o no el PEPRI del 92 o del 93, no sé si se está otra vez reestudiando. No, sigue el que hay, ¿no? Seguimos como en los años 80 o 90. Vale.
Pues eso, tenemos otra vez una oportunidad magnífica para incorporar todo esto a los equipos de redacción de planeamiento de la ciudad. La ciudad no es solamente las áreas de extensión y de crecimiento, no solamente pensar en la necesidad de implantar grandes centros comerciales como el Jaén Plaza o valores estratégicos para, que también, de polígonos industriales o de incentivo de inversiones de grandes marcas. Está bien que vengan aquí grandes marcas a crear grandes comercios, pero que no hay que olvidarse del valor de lo patrimonial y no hay que olvidarse de incentivar el pequeño uso, el pequeño consumo a través de este tipo de actuaciones estratégicas y que con la suficiente profundidad de miras, ahí tenemos el caso de Córdoba, puede llegar a generar incluso valores patrimoniales y valores económicos mucho mayores, incluso a lo mejor del calado o del peso del que venga marcas comerciales como las que se pretenden traer actualmente a estos grandes centros comerciales de la periferia, ¿no? Bueno, sin entrar en debates mucho más profundos, porque esto ya sería salirnos del tema, sí que apuesto y quiero hacer valor y quiero hacer que valga el peso del análisis de este tipo de trabajos en estos ámbitos, ¿no? Y aquí, aprovechando la presencia de los representantes de la Administración Pública, pues pedirles que lo tengan en cuenta para futuros trabajos y para futuros planeamientos que se desarrollen en la ciudad. Y esto es todo. Si alguien necesita después o quiere preguntar alguna cosa sobre el proyecto en sí, pues con mucho gusto se lo dejo para que lo estudie en detalle y lo mejore y lo complemente. Muy bien, pues muchas gracias.